conociendo al Dios de la Pascua. Mucho se habla, mucho se dice, muchas personas ni siquiera han entendido, hermanos, el significado verdadero de lo que es la Pascua. Y se ha confundido esto con muchas costumbres, ¿no? Que en estos tiempos, por ejemplo, se practican. Y pensamos que la Pascua es un tiempo donde sí debe haber arrepentimiento, remordimiento, quizás visitar algunos locales y hacer ciertas caminatas. Y pensamos que eso, hermanos, es la Pascua. Ni siquiera nosotros, hermanos, a veces comprendemos que lo que Jesús hizo es el verdadero significado y no tanto lo que se practique después, sino mirar al Señor como motivo de nuestra Pascua. En el libro de Éxodo, vamos a comenzar allí, por favor, hermanos amados. Vamos a ver los versículos 21 y al 28. Ahí nos vamos a concentrar en principio. Éxodo capítulo número 12, encontramos versículos 21 y hasta el 28. Vamos a prestar atención esta mañana y vamos a ver lo que la Biblia realmente dice respecto a este tema sobre la Pascua. Verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, diga fuerte, para siempre. Seguimos. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, conmigo el 28, 2, 3, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Muy bien, mis hermanos, vamos a conocer el trasfondo, porque se supone que alguien es responsable de esto, ¿verdad? De todo este movimiento, de toda esta enseñanza. Tiene que haber algo y alguien que está detrás haciendo esto y mostrándole al mundo algo. Entonces, no sería justo hablar de la Pascua sin mencionar a aquel que es el que creó esta fiesta, esta celebración cristiana, que debe ser la más importante en nuestras vidas como iglesia. Si no mencionamos al que está detrás de todo, entonces no tiene sentido, porque yo podría hablarle a usted de hermosas tradiciones, de hacer un festejo muy grande, qué sé yo, de abstenernos de ciertos alimentos, que por si acaso la Biblia no menciona eso, o decirle a usted que se sirva ciertos alimentos porque debe hacerlo, todos los demás lo hacen y también hay que hacerlo. Pero ese no es el sentido de la Pascua. Y cuando alguien habla de la Semana Santa, ni siquiera es lo que se hace en la Semana Santa lo que importa, sino tenemos que ver a aquel que está detrás de todo esto, que tenía una intención clara de mostrar al mundo algo, que llegaría el tiempo, hermanos, donde Él salvaría a su pueblo. Recuerden ustedes que Israel estuvo 430 años como esclavos en Egipto. Después de que Jacob y toda su familia ingresaron, hermanos, un manojo de personas, ellos estuvieron ahí, crecieron, se multiplicaron los hebreos, y dice la Biblia que Faraón dijo: este pueblo está creciendo, me da miedo, se está multiplicando muy rápido, y por ahí mañana pasado ellos van a ser para nosotros como un espino, como
como enemigos que nos pueden hacer daño. Entonces Faraón toma la decisión de esclavizar a Israel. ¿Qué sucede, hermanos? Israel comenzó a servir a Egipto, sometidos por la fuerza, sometidos por hombres fuertes, soldados que los hermanos estropeaban, los lastimaban y los obligaban a hacer ladrillo con barro y paja. Pasaron los años, las décadas, y lo que seguramente comenzó en algún momento, hermanos, con trabajen para nosotros y un día se irán, se convirtieron en siglos y siglos de esclavitud. Fueron pasando generaciones, generación tras generación, y los hebreos seguían siendo esclavos en Egipto. La Biblia dice que el pueblo empezó a gemir y a clamar a Dios. Dice que los hebreos en las noches oscuras lloraban, hermanos, en sus casas, porque, bueno, por la gracia y la misericordia de Dios se le asignó una tierra a Israel, la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén era una tierra importante. Ahí se podía criar, por ejemplo, ganados, había abundancia de pastos. Y como los hebreos eran agricultores por naturaleza, entonces el faraón les asigna esa tierra y ellos van a vivir ahí. Pero saben, hermanos, lo triste y lamentable es que Israel nunca prosperaba. No había para ellos un salario, no había un trato humano, no habían promesas, no había seguridad para sus familias. Israel estaba sometido día y noche a trabajos forzados, sin sueldo, sin pago, sin, hermanos, derecho a nada. Pero dice la Escritura que ellos gemían de noche y lloraban y se acordaban del Dios de Jacob, el Dios de Israel. Y en ese lamento, hermanos, en esas noches oscuras, porque Dios sabe escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Dios escucha el dolor del hombre. Dice que Dios escuchó el gemir de su pueblo, y es ahí cuando Él decide levantar a un hombre llamado Moisés para que sea el instrumento que liberta a este pueblo. Me llamó mucho la atención a mí, hermanos, siempre los métodos de Dios, la forma en que Él actúa, se mueve, trabaja. Yo no puedo creer cómo Dios hace que Moisés, siendo un bebé recién nacido, hermanos, sea llevado por las aguas del río Nilo, donde existían grandes, hermanos, cocodrilos que eran unos dioses para los egipcios. Yo no puedo entender cómo él pudo sobrevivir y llegar, hermanos, hasta el lugar donde estaba la hija del faraón, dice la Biblia, bañándose con todas sus doncellas como siempre lo hacía. No puedo creer que Dios haya empujado esa canasta, ese cesto que estaba impregnado de brea para evitar que entre agua. Y cuando la hija del faraón vio esto, hermanos, se dio cuenta que era un niño hebreo. Tal fue la gracia que Moisés encontró en esta mujer que ella dijo: yo lo voy a adoptar, este será mi hijo. Seguro que es un niño hebreo. Y dice la Escritura también que paralelamente a esa situación, la hermana de Moisés, es decir, María, estaba viendo y siguiendo con detalle lo que estaba aconteciendo con su hermanito bebé. Y ella misma le dice: sabe, señora, yo conozco a las hebreas, yo puedo contratar a una mujer que venga y críe por ti a este bebé. Y la hija del faraón le dice: está bien, entonces ve y trae a una mujer hebrea que pueda educar, criar a este niño y crezca en el palacio. No puedo creer cómo Dios actúa, hermano, y hace las cosas. Es que Dios piensa en el futuro. Dios está pensando en lo que viene. Dios no solo ve el ayer, el hoy, sino Dios también ve el mañana. Cuando Dios te salvó a ti, cuando Dios te escogió a ti, cuando Dios te dio la oportunidad de conocerlo, ya Dios estaba pensando en tu futuro. Así que confía y descansa que Dios tiene un plan para ti. Por favor, dígale a su hermano, mirándole a los ojos: Dios tiene un plan para tu vida. ¿Y dónde estoy entonces, pastor? Estás en el tiempo de preparación, donde tú estás siendo preparado por Dios para un propósito eterno. Es decir, en algún momento Dios va a hacer algo contigo, te mostrará exactamente para qué naciste. Pero hay algo que todos tenemos en común y por lo cual vivimos: hemos nacido para adorar a Dios. Digan fuerte amén, por favor. Yo nací para adorar a Dios. Tú naciste para adorar a Dios. Y fíjense que Dios lleva a Moisés. Y Moisés, siendo un bebé, fue adoptado, hermano, por la familia real. Y él va a crecer como un egipcio más. Y se lo va a considerar como un hijo más del faraón. Es decir, su nieto, ¿no? Pero él diría: es mi hijo. Y junto a él, hermano, va a crecer su hermano, uno de los faraones más importantes, y el faraón del Éxodo.
Y Moisés, hermano, fue preparado en la lengua egipcia, fue preparado en el conocimiento y en la ciencia de los egipcios. Hermanos, si hay una cultura que ha tenido un gran conocimiento y un gran desarrollo y un gran aporte a la humanidad, es Egipto. Hasta el día de hoy, Egipto sigue sorprendiendo al mundo, hermanos, con toda la invención y todo el aporte histórico que ha dado al mundo. Todo lo que hizo Egipto, hermano, era un imperio tan grande y tan poderoso que sobre la tierra no había otro imperio tan grande como este. Y el faraón era un dios, hermanos, considerado por ellos, no porque sea Dios, nunca fue Dios, era un hombre, pero para ellos era su Dios. Y se desarrolló tanto, hermano, y Moisés fue preparado en las mismas aulas, hermanos, de los egipcios. Aprendió tanto, mi hermano, conoció tanto, pero en los propósitos de Dios estaba esto. Fíjese que un día, cuando Dios le habla a Moisés en la zarza ardiendo en el desierto, Dios se revela y le dice: yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y mi nombre es Yo soy el que soy. Y a partir de ahí, hermano, Moisés va a entender y va a comprender y tendrá una relación con Dios y comenzará a conocer a Dios. Y es interesante, hermanos, cómo años después, 40 años de estar en el desierto, Dios le dice: ahora quiero que construyas el tabernáculo en el desierto. Y Dios le va a dar medidas, le va a dar, hermano, fórmulas matemáticas, químicas y físicas que Moisés pudo entender. Dios le dijo: vas a construir así la tienda, vas a utilizar estos elementos, estas serán sus medidas, esta será la forma en que tú vas a construir, así vas a distribuir. Absolutamente todo, hermano, en la Biblia tiene un diseño físico y matemático. ¿Cómo cree usted que Moisés entendería esto? Es que Dios lo había preparado. 40 años lo tuvo en Egipto, dándole todo el conocimiento científico para que un día él pueda usarlo en el desierto. ¿Sabe, mi hermano? Todo lo que usted pueda aprender, todo lo que usted sepa, todo lo que usted pueda adquirir en la vida, utilícelo, porque un día Dios puede usar eso que usted tiene para su gloria. Y escúcheme esto: su profesión, su carrera, su trabajo, absolutamente todo lo que usted tiene, Dios puede utilizarlo para su gloria. Así que nunca se canse de aprender, nunca se detenga, nunca usted se frene y diga: yo ya sé. Siga aprendiendo. En algún momento Dios va a usar su conocimiento para bendecir este mundo. ¿Sabía usted que los Nobels en este mundo, muchos de ellos han sido judíos y son judíos, y muchos de ellos son cristianos, hijos de Dios, que han tenido, hermano, la dicha de conocerle y extender su conocimiento, porque Dios les ha mostrado y les ha revelado tantas cosas? Así que un pueblo como este necesita conocimiento, necesita seguir creciendo, porque en su momento Dios va a utilizar todo lo que usted tiene en su mano. Digan fuerte amén. Pasaron los años y después de 400 años Dios decide escuchar el gemir del pueblo hebreo y dice: voy a libertar a este pueblo. Y el Señor decide, hermano, levantar a Moisés y le habla y le dice: vas a decir estas palabras a Faraón. Así vas a hablar delante de él, vas a ir, te vas a presentar y le vas a decir que yo te he enviado. Y Moisés al principio: pero Señor, envía a otro, yo no sé hablar, soy tartamudo, ¿qué voy a decir? No, el faraón es mucha dosis para mí. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Tienes una vara, entonces quiero mostrarte mi poder para que entiendas que estoy contigo. No es que en la vara estaba el poder, sino que Dios le dice: para que veas que estoy contigo, tira tu vara, haz esto y vas a ver que milagros van a suceder. Eso es para que tengas una evidencia que estoy contigo y no dudes que voy contigo. Y es así como comienza esta gran aventura, hermano, de la Pascua. Los hebreos querían ser libres, querían, hermanos, terminar su esclavitud, pero el faraón decía: no, estos quieren irse, pues más trabajo se les va a dar. Con que se están rebelando y quieren salir, no, de Egipto, no, más trabajo, denles a estos, estropéenlos más, que trabajen más. Quiero más rendimiento, quiero más, quiero que mi imperio crezca, y estos son la mano de obra. A trabajar, cállense que quiero salir, a trabajar todos. Y comienza, hermanos, Dios a usar a Moisés y vienen las 10 plagas. ¿Sabía usted que cada una de esas plagas destruía un ídolo egipcio? Cada una de esas plagas sometía a un dios egipcio. Es impresionante, hermano. Cuando se hace el estudio de todas estas plagas que Dios mandó, cada una de estas plagas tenían un dios, un ídolo.
Pero el Señor Dios Todopoderoso va sometiendo a todos ellos y mostrándoles quién es el que vive. Y cuando ya no pudo más, llegó la 10ª plaga, hermanos. El faraón no se rendía, seguía soberbio, porque el hombre sin Dios es un ser soberbio. El hombre sin Dios es una persona que resiste la voluntad del Señor. Y Faraón andaba luchando, tratando de emparejarse con los milagros, con las plagas, y tratando de demostrar que no era Dios, que sus magos, sus adivinos, sus brujos también podían hacer lo mismo. Pero cada vez, hermanos, que estos brujos y hechiceros actuaban, entonces Dios los iba sometiendo y mostrando que Él es el que manda en esta creación. Mi pregunta para ti: ¿quién manda en tu vida? ¿Quién manda en tu vida? Entonces dígale a su hermano: mi vida le pertenece a Dios. Diga así, hermano. Porque el hombre tiene que tener un dueño en algún momento. ¿Sabe qué? El matrimonio es el mejor ejemplo de tener dueño. Por eso cada una tiene su don y cada uno tiene su doña. Y nadie es libre. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando uno se casa uno tiene dueño, dueña. Digan fuerte amén, hermano. Usted le pertenece a su esposo y su esposa le pertenece a usted. Pero cuando hablamos ya de la iglesia, quien nos debe gobernar es Cristo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el hombre es cabeza de la mujer. No andamos sueltos, no es que cada uno hace lo que quiere, vive como quiere, este sonso no sabe, este no maneja, yo dirijo mi casa. No, un momento, hermanos. Cada uno tiene responsabilidad delante de Dios. Y dice la Biblia también: sométanse los unos a los otros. Esposos y esposas, cada uno aprenda a someterse entre los dos para crecer. La responsabilidad es del hombre, evidentemente. Él va a rendir cuentas a Dios primero. Pero eso no quiere decir que la mujer no vaya a dar cuentas, también dará cuentas. ¿Por qué el hombre es cabeza, pastor? ¿Por qué no es la mujer? Por temas de responsabilidad nada más. ¿Por qué el hombre debe ser cabeza? Porque el hombre es más fuerte. Físicamente Dios lo hizo más fuerte, simplemente por eso. Porque uno tiene un cónyuge o una cónyuge que es muy inteligente. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ayudan a crecer. Entonces, Dios tenía que ser el Dios de los hebreos y también tenía que mostrarle al faraón quién es el que manda en este universo. Todo comienza así, hermanos. El aniversario cultural de Israel, como ninguna otra nación sobre la tierra, comenzó en una noche oscura y presagiosa. ¿Qué sucedió, hermanos? Dios lo hizo, libró a su pueblo de la esclavitud de Faraón y no utilizó ni ejércitos ni armas de guerra. Para el judío, la independencia de Egipto significa la dependencia de Dios. Como ninguna otra nación en el mundo, Israel celebra su día de la independencia en una noche. Mientras las naciones del mundo celebran el día de la independencia en el día, hacen su programa, hacen todo un protocolo, desfiles, fiestas. Hermanos, Israel celebra en las noches porque su día de la independencia fue el mismo día de la Pascua cuando ellos salieron de Israel. Y Dios les dijo: van a matar un corderito y con la sangre de ese animal van a marcar los postes de las puertas, para que cuando pase el Señor, el ángel de Dios, esa noche y destruya y mate al primogénito de los egipcios, no toque tu casa. La sangre de aquel cordero cubría el hogar de cada familia hebrea. Y es interesante cómo el Señor esa noche, hermanos, pasó por la tierra de Gosén y Dios vio las puertas manchadas con sangre de un cordero, de un animalito inocente, y el Señor iba pasando, hermano, mirando casa por casa hasta que llegó a Egipto, entró a la ciudad principal y, hermanos, comenzó la mortandad en esta nación, incluyendo la casa de Faraón. Dice que el hijo, el primogénito, el hijo mayor del Faraón también murió aquella noche. Todos los hogares, y la misma Biblia dice que se oyó un lamento y era un llanto impresionante de Egipto. Todos lloraban la muerte de su hijo mayor. ¿Qué había pasado aquel día? Dios había tocado lo más sagrado, lo más amado de Faraón para demostrarle que era tiempo ya de que deje ir al pueblo de Dios. Hermanos, cuando Dios defiende, cuando Dios pelea por su pueblo, Él no escatima en esfuerzos para librarte a ti. Dios nunca, hermano, va a quedar
frenado, parado, paralizado, viendo cómo tú sufres. Dios siempre tiene una respuesta para ti. Solo tienes que aprender a esperar en Él. Y aquel día, hermanos, cuando esto sucedió, la última plaga que tocó la casa del faraón y mató al primogénito, entonces, hermanos, Faraón fue quebrado y dijo: está bien, que se vayan, que salgan de una vez. Y hubo un temor tan grande en Egipto, hermanos, que dijeron ellos: que se vayan, les pedimos por favor, hebreos, váyanse, salgan de una vez, ya no los queremos. Si ustedes siguen acá, no sé dónde terminará esta nación. Y la misma Biblia dice que los egipcios fueron entregando oro, plata, riquezas, y les decían: váyanse por favor, salgan de Egipto. Hermanos, ese pueblo que fue sometido por más de 430 años sin salario, sin derechos, ese día estaba recogiendo, hermano, el fruto de su trabajo. Al final, el que siembra, cosecha. Y si usted, hermano, obedece, ama, cree en el Señor, llegará el tiempo de cosechar también. Digan fuertemente. Ese día, hermanos, el pueblo salió y comienza la Pascua. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición del término Pascua? Ese término viene del hebreo Pesach. Se traduce como pasar de largo o pasar por alto. Eso significa Pascua o Pesach. Alude a la orden de Dios de marcar con la sangre del cordero los dinteles de las casas de los hebreos la noche que el ángel mató a los primogénitos de los egipcios. ¿Qué significa Pascua? Pasar de largo. Porque eso fue lo que aconteció, hermano, aquel día, aquella noche, aquel momento cuando el Señor pasó, hermanos, de largo al ver la sangre de ese cordero que cubría el hogar de cada hebreo. Cuando nosotros hacemos, hermanos, una semejanza o una aplicación espiritual, vemos cómo Jesús, hermanos, derramó toda su sangre. Y le voy a decir algo: la sangre de Jesucristo tiene poder. Digan fuerte amén. La sangre de Jesucristo tiene poder. Si hay algo, hermano, que toca, que cubre, que protege, que libera, es la sangre de Cristo. Y la misma Biblia dice en el libro, en la carta de Pedro, que hemos sido rociados con la sangre del Señor. Cada vez que el Señor ve la sangre de Cristo en una persona, en la sangre de su Hijo en una persona, esa persona ha sido justificada, ha sido perdonada y es llamada su hijo, su hija. Cuando tú recibiste al Señor, fuiste rociado con esa misma sangre. En otras palabras, solo la sangre de Jesucristo puede protegernos y librarnos de la misma muerte. Es lo que pasó ese día. Esa sangre de un corderito, hermanos, sin defecto, blanco, un corderito que todavía amamantaba, hermanos, sin defecto, fue escogido para ese fin. Fue sacrificado ese cordero por todos los hebreos. Cuando yo miro a Cristo, veo que Cristo fue sacrificado por todos nosotros, porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan estaba señalando a Jesucristo. En otras palabras, la Pascua no puede, hermanos, celebrarse si olvidamos quién es el responsable de esta liberación. Es Jesucristo. Digan fuertemente. Las altas demandas de la Pascua y la obediencia a Dios. Vamos todos al libro de Éxodo 12, donde comenzamos, y vamos a mirar ahora los versos 5 al 8. Vamos a ver esas demandas, cómo Dios no escogió cualquier cosa para librar a su pueblo, y cómo Dios pide también, hermanos, que hoy en día nosotros entendamos que nadie más puede salvar al hombre, solo el Cordero de Dios. Éxodo 12, verso 5, dice así: el animal será sin defecto, es decir, aquel cabrito que utilizaron para el sacrificio, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Seguimos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. 2 cosas hicieron. Utilizaron pan sin levadura. O sea, la levadura es algo que altera la masa. La levadura es algo que transforma la masa. Y Dios dijo: no utilizarán levadura. Porque la levadura es como una contaminación. Es como que estamos afectando algo que es puro. Comerán pan sin levadura.
Pero también ese corderito será asado, ese corderito sacrificado. Utilizarán su sangre, cubrirán sus casas y después se lo comerán, pero van a comer muy rápido. Y van a comer también con hierbas amargas. Todo eso tenía un simbolismo, hermano. No es que debían comer por comer. El pan que simboliza, un pan sin corrupción. En el Nuevo Testamento dice la Biblia que el pan que descendió del cielo es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese pan es puro. Y Él dijo: el que coma mi carne entonces vivirá, y el que beba mi sangre también vivirá, dijo el Señor. ¿Qué simbolizaba ese corderito? Un cordero de un año sin defectos, sin manchas, hermanos. Ese corderito simboliza a Jesús. Mostraba al Jesús venidero, al Cristo que un día moriría en una cruz. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, santo y puro. Nadie más podía morir en esa cruz. No había otro ser creado que pudiera tomar ese lugar. Jesús lo hizo porque era el Cordero Santo de Dios. ¿Qué simbolizan esas hierbas amargas que comieron esa noche? Dios le dijo: para que nunca se olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto y sufrieron todos estos 400 años, para que nunca se olviden que ustedes vivieron mal, sufrieron, fueron esclavos y que un día fueron libertados. Por eso comen las hierbas, hermanos. Hasta el día de hoy así se sigue celebrando en Israel el día de la Pascua. Ese es su día de la independencia para esta nación. Entonces, hermanos, todo esto apuntaba a Cristo. Vamos al capítulo 12, verso 11 al 14. Todos seguimos en Éxodo. Verso 11: y lo comeréis así, ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. ¿Qué cosa? Lo celebraréis. Hermanos, la Pascua es la fiesta más importante en Israel. Pesach. Quizás, hermano, nosotros, el mundo gentil, que no tenemos nada que ver con esas raíces, pensamos que la Semana Santa es para nosotros Pascua, y pensamos que abstenernos de comer ciertos alimentos, o de hacer ciertas caminatas, o hacer ciertas visitas a templos, pensamos que eso para nosotros es Semana Santa. ¿De qué sirve, hermano, tener templos sinuosos, grandes, majestuosos, cristales, hermanos, o catedrales de cristal? ¿De qué sirve tener todo eso si no hemos hecho parte de nuestra vida al dueño de la Pascua? ¿De qué serviría, hermano, caminar, subir al cerro, hacer grandes procesiones si no hacemos al dueño de la Pascua Señor de nuestras vidas? ¿De qué serviría, hermano, abstenernos de alimento o comer ciertos alimentos porque es la Semana Santa si no lo hemos invitado al dueño de la Pascua a nuestros hogares? ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve guardar tradiciones, ceremonias y costumbres si Jesús sigue siendo un extraño en nuestras vidas? ¿De qué sirve, hermano, celebrar esta semana y arrepentirnos e ir a la iglesia, hermano, pensando que eso es Pascua? Acercarnos a la iglesia, hermano, si todavía Jesús no es dueño de nuestras vidas. ¿De qué sirve? Por eso es importante que el mundo sepa que hay un responsable de la Pascua, que hay alguien que está detrás de todo eso, y ese es el Dios que nosotros predicamos y que tú tienes que conocer. Hermano, no sirven las celebraciones y las tradiciones si Jesús no es el Señor de nuestras vidas. Porque al final la Pascua es para que el mundo entienda que un inocente moría por la culpabilidad de los demás. ¿Qué es la Pascua? Es mostrar que la sangre de un inocente, hermano, fue parte de un sacrificio, que alguien fue inmolado, fue sacrificado, sufrió por nuestros dolores. ¿Cuál es, hermano, la esencia de la Pascua? Mostrarle al mundo que Jesús vino para morir en lugar de nosotros, el inocente, el culpable. Esa es, hermano, la esencia. Y si el ser humano no entiende que la Pascua es acercarnos al Señor, al dueño de la vida, y rendirnos a su corazón, entonces la Pascua no tiene sentido. Y la Semana Santa pasará como muchas cosas
pasan. Es importante, hermanos, recordar también que esta fiesta duraba 7 días, conmemora la liberación del pueblo hebreo. Es muy importante para la iglesia de Cristo porque celebramos la resurrección del Hijo de Dios, quien abrió el camino a la vida eterna. La gente cree en la Semana Santa, el mundo cree en la Semana Santa, mas no cree en el sacrificio de Jesús. La gente cree en la celebración y en las tradiciones de Semana Santa, mas no quieren, hermanos, creer que Jesús resucitó. La gente cree, hermano, en las costumbres de este mundo, mas no quiere creer que Jesús es el Salvador. Entonces la Semana Santa no puede separarse del dueño, no puede separarse del responsable. La Semana Santa y la Pascua, hermano, deben estar unidas a Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Es muy importante, hermanos, para la iglesia de Cristo celebrar la resurrección del Hijo de Dios, porque Él abrió ese camino a la vida eterna. La Pascua nos enseña que Jesús venció a la muerte y que también resucitó. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Jesús murió, pero también resucitó. Digan fuerte amén. Eso para mí es Pascua, hermano, más que cualquier otra cosa. La Pascua para mí es entender que un día Él estuvo 3 días, hermanos, ahí en el sepulcro, que Él murió literalmente, hermano. El Señor murió, pero se levantó al 3er día victorioso. Para mí eso es Pascua. Para mí, hermano, eso es entender que Jesús hizo un sacrificio grande, pero no es en vano. Yo estoy aquí para amarlo, para servirlo y para adorarlo. Yo estoy aquí, hermano, para darle mi vida. Eso yo debo entender. La Pascua, hermano, no es solamente una tradición de cada año, debe ser un compromiso para los hijos de Dios. Es una fiesta muy importante. Es más, hermano, es algo que nunca debemos olvidar, porque Jesús murió, sufrió por ti y por mí. Tú no tienes idea del martirio, del sufrimiento, hermano, de la laceración que Él tuvo que soportar para que tengas vida eterna. No tenemos idea y nunca entenderemos, jamás experimentaremos el dolor que Jesús tuvo que soportar en la cruz, porque Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Dígale a su hermano: nunca más sufrirás. Dígale así. La Pascua nos enseña que Jesús venció la muerte y también resucitó. Ese domingo de resurrección significa victoria, significa vida eterna y salvación. Contrariamente a la tradición y el comercio religioso que hoy en día el mundo practica. Todo eso, hermano, será importante, no lo sé. No sé si tendrá peso en la eternidad. No sé, hermano, si será determinante las tradiciones, las costumbres que el mundo guarda. No lo sé. Pero lo que importa es que tú creas en el Hijo de Dios y que sepas que todo lo que hizo el Señor fue para mostrarle al mundo que Él sería el Salvador. Lo que importa es que tú confíes en Él. Lo que importa es que tú le entregues tu vida a Él. Pesach o Pascua alude a la acción de festejar un cambio y una transformación. Conmemora el evento central de la fe cristiana. Nos recuerda el paso del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto hacia la libertad a la tierra prometida. ¿Qué es entonces Pascua? Es un cambio de vida, hermano. No es algo más que debemos hacer. La Pascua no es una fiesta más que hay que celebrar. Semana Santa es algo más que hay que hacer. No, la Pascua es un momento para cambiar de vida. Es un momento para dejar atrás el pasado, para salir de una vida vieja y comenzar una vida nueva. La Pascua es el momento, hermano, para un inicio en nuestras vidas, en nuestros hogares y un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Hermano, si nosotros no entendemos que detrás de todo esto hay alguien, entonces no estamos comprendiendo nada. Si no estamos mirando al autor de la Pascua, si no estamos mirando a aquel hermano que sufrió y se sacrificó por nosotros, entonces todo lo demás no tiene sentido. Por eso es importante recordar que esa primera Pascua se celebró aquella noche de la 10ª plaga, según el calendario judío, el día 14 del mes de Nisán, es decir, en el mes de marzo, más o menos 27 y 28 de marzo. El mensaje de la Pascua se encuentra en Mateo 26 y quiero que lo veamos, por favor, y usted entienda cuál es el verdadero y profundo significado de Pascua. Mateo capítulo 26, vamos a leer los versos 1 y 2 para ir ya, hermanos, terminando esta mañana. Mateo 26, verso 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado
para ser, ¿qué cosa? Crucificado. ¿Cuál es el sentido de la Pascua? Que Jesús iba a morir en esa cruz, hermano, por nuestros pecados. ¿Cuál era, hermanos, el mensaje y la esencia de la Pascua? Que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, el inocente por un culpable. Recuerde esto, dice que la costumbre en Israel era, en Jerusalén, que ese día, ese tiempo de Pascua, se cambie, se intercambie, hermanos, un reo, un preso, un culpable por alguien. Y ellos acostumbraban a cambiar, intercambiar y decir, bueno, que salga de la prisión tal persona. No, sortearemos para que tal persona salga siendo culpable. Es Pascua, hay que dejarlo ir libre. Es que eso es Pascua, salir de la esclavitud a la libertad, decían ellos. Y miren, todo, hermanos, en la Biblia no es coincidencia, es un plan y un propósito. Justo vino Jesús en ese tiempo y justo en ese tiempo el Señor moriría. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero de Dios. ¿Y qué pasó aquel día, hermanos? Delante de Pilato, Pilato les dice, es tradición para ustedes los judíos que en esta fecha se deje libre a un culpable. Y está aquí Jesús. Bueno, si ustedes quieren, cumplimos la tradición, intercambiamos a este hombre en el cual no he encontrado falta, ni error, ni motivo para ser crucificado. No encuentro nada malo. Pero bueno, como ustedes tienen la costumbre de intercambiar, entonces, ¿qué quieren? Y la gente empezó a gritar, que sea Barrabás el que sea libertado. Barrabás, Barrabás. Pero bueno, no tiene nada que ver. Barrabás es un asesino, es un hombre sedicioso, es un hombre rebelde que ha llevado a esta ciudad y a esta nación a conflictos terribles. En cambio Jesús es inocente, no sería de dejarlo nomás a él que se vaya. No, queremos a Barrabás. Y al final Pilato dijo, está bien, si la gente pide, entonces cambiamos a ese asesino perverso con un gran prontuario, que él salga y que Jesús vaya como culpable y él sea intercambiado. Hermanos, esa forma ilustra algo, como el Hijo de Dios, siendo puro, santo y perfecto, iba a morir por todos nosotros. Él tomó nuestro lugar y siendo nosotros culpables y pecadores, Jesús dijo, no, yo moriré por ellos en la cruz. Qué importante recordar esto. Era esa costumbre entonces y una tradición en Jerusalén que se suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. Esa costumbre que se realizó, hermanos, ese día, también se cumplió en ese momento cuando Barrabás, hermano, fue soltado para que Jesús muriera. Esa práctica aplicaría al cambio del hombre perdido y el pecador por un inocente y perfecto Cordero de Dios. Hermanos amados, la Pascua simplemente debe llevarnos a Cristo, a mirar al Hijo de Dios como el responsable de nuestra eternidad. Si no fuera por Jesús, hermanos, no tendríamos vida eterna. Si no fuera por Jesús, no estaríamos sanos. Si no fuera por Jesús, seguramente en algún momento o en algún lugar de este mundo estaríamos en la más completa oscuridad, atrapados por el vicio, destruidos por Satanás, qué sé yo, ahogados en el alcohol, sin esperanza y sin vida. Pero gracias, Jesús, porque tomaste nuestro lugar. Tú fuiste a la cruz por nosotros y nos diste vida eterna. Dígale a su hermano, tengo vida eterna. Dígale, por favor. Conclusión. Un inocente intercambiaba su lugar por un culpable. El último texto, hermanos, 1 Corintios 5 y verso 7. Dice así, mientras se pone de pie. 1 Corintios capítulo número 5 y vamos a leer el verso 7 juntos, donde está escrito de la siguiente manera, 2, 3. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. ¿Qué dice el Señor a su iglesia? Limpiémonos. ¿Qué es, hermanos, la levadura? Es algo malo, es como la contaminación que nos afecta. ¿Qué dice el Señor? Límpiense de la vieja levadura. O sea, si hay algo malo en nuestras vidas, si hay todavía contaminación, si hay pecado entre nosotros, dice la Biblia, límpiense de estas cosas, abandonen esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo, quien es nuestra Pascua, ya fue crucificado, ya fue sacrificado por todos nosotros. No tiene sentido seguir igual si nosotros, hermanos, apelamos a la gracia del Señor. No tiene sentido celebrar la Pascua, recordar la Semana Santa, si no hay un cambio en nosotros. No tiene sentido, hermano, hablar del Señor, del Dios que está detrás de todo esto, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a dejar lo que ya fue y seguir adelante en una nueva vida. Por favor, levantemos todas nuestras manos en esta mañana.
Sin la esencia de la Pascua, el hombre jamás tendría el derecho de ser salvo y tampoco conocería al Dios que le dio la vida. Gracias, Señor, por la Pascua. Tú eres mi Pascua, Jesús. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.